Bueno, buenas tardes a todos y todas, gracias por estar nuevamente. La idea de hoy, como decía, es una explicación de lo que es básicamente la vigilancia tecnológica desde el mundo de las tecnologías disruptivas o emergentes, basado en el mundo conocido como patentes. No les voy a hablar de propiedad intelectual porque no es mi expertise, sino que les voy a contar un poco de cómo hacemos, los que hacemos vigilancia o inteligencia, para sacarle jugo a las bases de patente. Cuando hablamos sobre todo de herramientas digitales, que son las herramientas que utilizamos, muchas veces me cuesta entender un poco que teniendo una base gratuita con mucho potencial, como son las bases de patentes, son las que menos se utilizan. Y esto tiene que ver con una cultura que tiene Argentina en cuanto a estos términos, que somos más rápidos para investigar o para meternos en lo que es las bases de publicaciones científicas y no tanto del mundo de las patentes. Pero en el mundo de las patentes hay muchas posibilidades que nos brindan el estar alerta de lo que va sucediendo con una determinada tecnología. Y me parece que en este momento en el cual pensar en una tesis tecnológica es fundamental por ahí tener en cuenta que las bases de patentes son gratuitas, son abiertas, pero hay que aprender a buscarlas. Yo les voy a mostrar algunos tips, como dije, no voy a explicar lo que es la propiedad intelectual, pero sí les voy a mostrar algunos tips que es importante tener en cuenta a la hora de buscar y analizar el tipo de tecnología que nosotros trabajamos. Si la presentación que les voy a mostrar me dicen si se ve bien, la presentación está subida ya por las dudas para que si alguno quería hacer el seguimiento, y traté de recortarla un poco por el tiempo que tenemos para después hacer unas prácticas en vivo. Básicamente hoy es la clase 4 de este programa y vamos a ver lo que tiene que ver con, obviamente, las tecnologías puras. Esto de validar la información tecnológica que es tan importante, sobre todo porque las tecnologías hoy nos atraviesan, no solo para hacer una tesis tecnológica, pero cualquiera que está trabajando en la universidad, sobre todo sabe que las tecnologías están presentes desde la currícula, desde nuevos posgrados, desde los proyectos de I+D, desde la investigación, etc. Nosotros para validar tecnologías, sean disruptivas, emergentes, no importa en qué instancia se encuentren, generamos un poco lo que utiliza esta metodología, un poco la prospectiva y la retrospectiva. Básicamente lo que hablo con eso es que nosotros a la tecnología la miramos desde el pasado para ver cómo en el presente, cuál es el grado de situación de esa tecnología y ver cómo se proyecta en los próximos años. ¿Qué es mirar para el pasado? Y recién un alumno que tiene que dar examen mañana me decía, profe, pero yo no miré a la tecnología en un rango de corto plazo. El corto plazo para ellos, que es el plazo que hoy se utiliza para las tecnologías, tiene que ver entre el 2017, 2018 a la fecha. Es un plazo en donde nosotros podemos ver el grado de novedad de muchas de las tecnologías existentes. Y él me decía, bueno, pero encontré una info del 2007. Y obviamente que se la dejé porque sé por dónde va él con la idea, pero básicamente nosotros cuando hablamos de tecnología y el mirar en forma retrospectiva es esto. Bueno, a ver cuánto hay del 2017-2018 ahora, qué va pasando con esas tecnologías, para qué sirven, cómo se aplican, siempre hablando de que las vamos a mirar a nivel global, a nivel local o a nivel regional, pero también hay que ir viendo cómo esas tecnologías pueden ser reemplazadas por otra o pueden ser mejoradas. Y un poco traerlo al hoy, analizarlo, validarlo para ver cómo se va a utilizar en los próximos 5 o 10 años. Saben bien que nosotros generamos input para la prospectiva, que es otra disciplina de futuro, de generación de estudios de futuro, pero nosotros no proyectamos a tantos años, 30, 50 años. Pero sí basamos todo el trabajo para ver qué va a pasar en los 5, 10 años próximos y cómo esa tecnología va a ir generando nuevas aplicaciones, nuevas alternativas, nuevos usos. No voy a profundizar sobre esto porque por eso se los dejé en el PowerPoint, pero sí sepan que el validar información tecnológica para nosotros es fundamental, siendo que nos
basamos en lo que ya sabemos que es la vigilancia tecnológica, el monitoreo, el escaneado de las tecnologías que van surgiendo y cómo estas tecnologías van aplicándose en diferentes sectores o áreas estratégicas. Cuando validamos información tecnológica miramos mucho esto. ¿Quiénes son las principales líneas de desarrollo tecnológico en el mundo? ¿Cuáles son esas líneas de desarrollo tecnológico que son incipientes? Porque también surge que a veces estas tecnologías que dudamos si existen o no existen pueden estar en algún lugar remoto que nunca las buscamos. ¿Quiénes son los países líderes de ciertas tecnologías? ¿Quiénes son las empresas, universidades o instituciones que manejan esto? Y ahí vamos a ver mucho lo que tiene que ver, retomar un poco lo que tiene que ver la base de Cordis, que es una base que la estuvimos viendo, que es una base donde se replantea estas tecnologías aplicadas, pero también se ven quiénes son esas empresas, universidades, organismos estatales o municipios que las están aplicando con un beneficio. Otra cosa fundamental, y por eso lo remarqué, si hay otra empresa u otra institución que ya cuenta con esa tecnología. En el mundo de las tecnologías o en el mundo de las patentes, eso es importante. Validar si esa tecnología no la estamos infringiendo con utilizar algo que no nos corresponde. Yo siempre cuento, en este caso en particular, cuento el caso Promedón, que es un caso de una empresa cordobesa que planteó hacer vigilancia a partir de eso, a partir de encontrarse con un montón de juicios por haber entrado en nuevos mercados y en donde el uso de ciertas tecnologías que a ellos en ese momento les beneficiaba, a su vez todo lo contrario. Tenían que entrar en litigios, tenían que negociar, tenían que pasar por abogados. Entonces ellos empiezan a descubrir que la vigilancia les permitía eso, era romper con esa idea de no pasar por un litigio, ir antes, llegar antes, vigilar antes, mirar qué hay. Esa tecnología existe, no existe, la podemos readaptar, podemos generar nosotros una tecnología propia. Y esto muchas veces en las empresas es un pedido que se hace. Es habitual que las empresas no estén pensando en generar áreas de vigilancia, pero sí a veces te plantean, che, mira, quiero meterme en un mercado y no sé si esta tecnología existe. Y no solo en las empresas, también ha pasado en el mundo de los emprendedores, les puedo asegurar que lamentablemente en esto a veces me da cosa que me inviten a los eventos de emprendedores porque uno le rompe el globo, como se dice. Uno llega con un emprendimiento que invirtió dinero, invirtió de recursos económicos, etcétera, y lo primero que me toca a mí decirles es, ¿buscaste si esto existe? Si ya hay un desarrollo, si lo que vos querés armar no existe, aunque sea en tu país. Y es ahí que muchas veces, bueno, con una pequeña búsqueda uno se da cuenta que no buscaron, que ya existe lo que están desarrollando y bueno, la verdad que esa parte no está tan buena, pero uno los ayuda desde ese punto de pensar o readaptar una tecnología o mejorarla. Y en el caso del emprendedorismo esto se ve, es algo muy habitual, que no se busque información antes. Siempre se cree que su proyecto es el primero y lamentablemente la vigilancia tiene un poco de esto de destapar casos que a veces no son los primeros. Pero también buscamos áreas tecnológicas, buscamos detenciones de áreas emergentes que se puedan aplicar a casos tangibles, tendencias de patentes, si estamos en condiciones o no de comercializar un producto en un determinado mercado, etc. Un poco lo que hace esta validación de tecnología es basarse en estos puntos. Ahora, el tema es cómo buscamos eso. Y lo vamos a buscar a través de bases estructuradas. Acá no hay repositorios digitales, sino que son bases o herramientas pagas que existen que monitorean todo lo que tiene que ver con estas tecnologías. Vuelvo a repetir este cuadro porque cuando hablamos de tecnología nos referimos a todas estas y a muchas más que hoy están siendo transversales. Hablar de energías alternativas, hablar de economía circular, hablar de la criptomoneda, de la impresión 3D, del blockchain, de la robótica, y a veces desde otro punto de vista. A mí me pasa que a veces, por ejemplo, un tema que siempre lo traigo a colación es
que cuando hablamos de impresión 3D, enseguida piensan en salud, en tema de los miembros inferiores, que, bueno, etcétera, casos. Y en realidad hoy la impresión 3D también se utiliza para los alimentos. Y uno me mira y me dice, ¿y cómo hago un alimento desde una impresión 3D? Bueno, esto ya existe, inclusive una empresa nacional lo viene desarrollando, es decir, hay muchas aplicaciones de estas tecnologías que aún no conocemos. Hoy estas tecnologías hay que pensarlas como una solución viable a problemas reales. El uso de dron hoy en la agroindustria es algo muy común, pero en realidad cuando esto se empezó a utilizar, no se utilizaba con la idea de controlar, por ejemplo, el tema del sembrado o el tema climático o el tema de la seguridad forestal. Es decir, que todas estas tecnologías se empiezan a aplicar y ver cómo estas tecnologías empiezan a hacer un giro inclusive en los sectores tradicionales. Repito que si me quieren interrumpir, con gusto me preguntan, yo por ahí me pongo a charlar, pero en realidad lo que quiero es que también pregunten si tienen duda o si tienen algún ejemplo, es valioso. Lo que sí hay que tener muy en claro es que cuando uno valida tecnologías, tiene que tener en cuenta varios puntos. Uno de los puntos es la accesibilidad a esas tecnologías. Y qué mejor que hacerlo a través de las bases estructuradas, internacionales, con validez propia y donde la información es de calidad, segura y confiable, que es la que necesitamos. También información actualizada. Las bases de datos estructuradas de patente, una vez al año, cada país, piensen que las oficinas de propiedad intelectual de cada país, obviamente uno va, solicita un formulario, presenta esa solicitud, pero después pasa por toda una etapa de evaluación. Aproximadamente en el año, lo que se hace es una vez al año enviar toda esa información a las grandes bases mundiales para que todos podamos tener acceso a esa información. Por lo cual la información está. El tema es que a veces no sabemos qué hacer con ella. Y es ahí donde empieza a aparecer la inquietud por dónde empiezo. Sobre todo en el mundo de la información tecnológica, esto de hablar de patentes, de marcas, de modelo de utilidad, que tanto escuchamos, pero que pocos la utilizan como una fuente de información. La vigilancia no les va a decir si ustedes están en condiciones o no de patentar o de proteger, porque eso lo hacen los agentes de propiedad intelectual o la gente que se dedica a eso, sino lo que nosotros nos vamos a decir es, ojo, existe una tecnología, se está utilizando, esta tecnología se aplica en tal sector o en tal área estratégica y está encontrando soluciones a partir de esa tecnología. O esa tecnología está caída, es obsoleta y fue reemplazada por otro, o si existe una empresa que sí ha encontrado un nicho de mercado a partir de una tecnología, por ejemplo. Es decir, que nosotros no vamos a ir a la instancia de decir, bueno, están en condiciones o no de proteger porque no pasa por ese filtro, sino a partir de lo que hay y existen las bases, cómo analizar y tratar esa información. Siempre basándonos en que vamos a trabajar con patentes de invención. Acá hago la salvedad y muchos de ustedes se van a reír, pero ha pasado que alguno me ha hablado de patentes de auto. No es el caso. Acá hablamos de patentes de invención, un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o una nueva tecnología. Acá, cuando hablamos de inventores, van a ver que hoy las patentes pueden ser presentadas por una universidad, pueden ser presentadas por un investigador o un inventor en forma independiente. Hay investigadores que son contratados para la protección de alguna patente a través de una empresa. Las universidades, hay algunas que patentan mucho o protegen mucho y hay otras que todavía no entraron en este circuito. Pero también nos vamos a encontrar con que las bases básicamente tienen en cuenta proyectos innovadores, hay mucho volumen de información y es por ello que hay que empezar a entender algunos tips. Y de ahí planteo esta charla. Vamos a ver que hay dos casos. Uno puede encontrar modelos de utilidad también en las bases de datos estructuradas de patente, pero lo que más abunda son las solicitudes de patente o patentes concedidas.
Así que vamos a ir por ahí, pero sí sepan que existe la posibilidad de encontrar modelos de utilidad. Rápidamente uno se puede dar cuenta si es un modelo de utilidad, porque van a ver que tiene una letra U, lo que los identifica directamente. Ahora, muchas de las preguntas que nos hacen cuando validamos información tecnológica son estas. ¿Puedo vender un producto en un mercado determinado? ¿Necesito socios para expandir mi negocio? ¿Quisiera licenciar mi tecnología? ¿Puedo proteger mi desarrollo? ¿Puedo fabricar un genérico? ¿Entro en un litigio? Es ahí donde muchas de estas preguntas pueden ser respondidas por las bases estructuradas y otras veces por agentes de propiedad intelectual. Ahora bien, ¿qué nos permite la información de una tecnología, de una patente? Tener conocimiento del estado del arte de esa tecnología, en qué situación se encuentra, qué es lo que se protege, evaluar tecnologías específicas o el grado de esa tecnología, en qué lugar se encuentra, solucionar un problema técnico específico, vigilar actividades de los competidores, si los competidores tienen protegida alguna tecnología o no, o han hecho una alianza estratégica con alguna empresa que la tenga. Es decir, que las posibilidades son inmensas, pero hay que entender puntos importantes. Uno, como les digo, puede ir a una oficina de patente y quiere proteger un desarrollo, una invención, presenta una solicitud, pero eso no significa que ha sido concedida. Es decir, que uno presenta la solicitud, esa solicitud se evalúa por personas que conocen la propiedad intelectual, pero a su vez que conocen la temática, y ahí empieza una etapa de evaluación que en algunos países por suerte se ha acotado, en el nuestro todavía siguen siendo tiempos bastante largos. Pero ¿qué es lo que evalúan? Y evalúan tres características básicas: el grado de novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. Es decir, que si una patente no cumple con estas tres características, seguramente no sea concedida esa patente a quien la presentó. Estas tres características son importantes en el momento de evaluación. Los que a partir de la vigilancia nosotros no vamos a saber esto, pero sí vamos a saber si la patente ha sido presentada, si está en etapa de evaluación, si ha sido concedida, si no lo fue, y saber algunas características en qué situación se encuentra. Y esto tiene que ver con los trámites administrativos. Esto que les decía de la evaluación, miren los Perdón, tiempos. Nancy, Sí, una consulta que no me dale. quedó claro. Es decir, aquellas Por patentes que no, o sea, que son solicitadas y que no son concedidas, ¿también quedan formando parte de la base de datos? Sí, porque nosotros las usamos también, en este sentido. No alcanza, a veces, las tecnologías emergentes, sobre todo, son tecnologías que pasan por un filtro de evaluación, pero vos no sabés si van a ser concedidas o no. Pero ya hay alguien que la está desarrollando esa tecnología. Es un poco lo que pasa a veces con las publicaciones. ¿Qué pasa con aquellas publicaciones que falsan el filtro de evaluación y no quedan en las bases de datos? No ves que dejaron de ser una investigación. En este caso pasa lo mismo. Hay trabajos, inclusive de vigilancia, que se hacen a partir de aquellas tecnologías que no han sido concedidas, pero que sí tienen alguien que las presentó para generar alianzas estratégicas, y hay casos de patentes caídas, que vamos a ver que puede estar concedida, pero si vos no haces los requisitos que después vienen de más o menos en 3 años, si vos no pagás los cánones que te piden, vos podés perder esa patente concedida. Entonces, hay gente que hace estudios de vigilancia en patentes caídas, lo que hace es las toma, le dan un valor agregado y las vuelven a presentar en el circuito. Es decir, que no las desperdiciamos, porque son muy valiosas. Lo que pasa es que las patentes concedidas son para casos muy puntuales, si vos necesitas saber quién tiene esa patente hoy por hoy, pero no las desperdiciamos, como no desperdiciamos las que recién entraron. Pero lo que sucede un poco con este circuito es que es un circuito largo. Uno, como les dije, entra una solicitud, tiene aproximadamente unos 18 meses de evaluación. En esos 18 meses luego se publican en boletín oficial para ver si existe alguien que diga, no, esa patente es mía.
Piensen que la evaluación la hace una persona que se puede haber equivocado, aunque realmente los agentes de propiedad intelectual o los evaluadores tienen una expertise magnífica, un detalle muy minucioso. Ven, inclusive, también el grado de novedad lo puede romper una película. Y tengo una persona que he tenido la suerte de aprender de él, Adolfo Dudelsack, que hoy participa obviamente como autoridad en el INPI, que es la Oficina de Propiedad Intelectual en Argentina, que él siempre nos decía, hubo dos películas que marcaron un hito para las patentes. Una fue Volver al Futuro, que bueno, muchos de los que están acá la vieron, como yo, donde el muchacho tenía unas zapatillas muy locas, que después, pasados los años, dos marcas importantes de zapatilla quisieron reflotar esto. Y una lo logró, inclusive no sé si la patente ha sido concedida, pero en esa instancia estaba en etapa de evaluación. Pero ¿qué pasaba? Todos los que habían visto la película querían ir a patentar eso. Y ya ahí se rompía el grado de novedad, porque una película también mostraba un desarrollo que estaba rompiendo ese grado de novedad. Y otra fue Matrix. Él decía que cuando sale la película Matrix, todos empezaron a ir a querer proteger eso, pero ya a través de una película o una historieta puede pasar que ese desarrollo ya perdió el grado de novedad. Entonces, eso ellos evalúan mucho, piensen que a nivel nacional y a nivel internacional, si hay una tecnología igual o una tecnología que forma parte de un conjunto de familia, es decir, hay un proceso bastante arduo. Después de esos 18 meses, pasa por otro filtro de evaluación hasta que llega a ser concedida. Eso puede pasar, hoy se han acortado los tiempos, pero aproximadamente entre 5 y 8 años. Piensen en una empresa de tecnología de telefonía. ¿Va a esperar 8 años a que se la concedan? No. Lo que sucede es que nosotros estamos mal acostumbrados a decir, bueno, mi teléfono es de última generación, pero este teléfono hace años que está en este proceso de querer patentar esa tecnología. En realidad no es el teléfono, sino la tecnología. Es decir, que cuando sale al mercado, ya esa tecnología está o terminando el proceso de validación o ya ha sido concedida. Nadie se arriesga, pero esas son grandes compañías. Una pyme, de por sí, si se mete en este circuito, es porque sabe que encontró un nicho de mercado. Si no, es muy raro que se meta. Por eso, inclusive, hay muchos de los países de la región que no somos fuertes en el área de la propiedad intelectual. Somos más fuertes en la investigación. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando llega un investigador en este circuito, que es fantástico. Hay dos fechas que para la vigilancia son muy importantes. Una es la fecha de prioridad. Presenté una solicitud en una oficina de patente. Recordemos algo, y acá hago un paréntesis, yo puedo ser argentino y puedo presentar en cualquier parte del mundo. Lo que es verdad que tiene otros costos, pero uno puede presentar en otra parte. Entonces, donde yo presento la solicitud es donde yo quiero buscar la protección. Por eso hay empresas que no se pueden meter en más, como Arcor, que tiene más de 30 países en donde tiene que estar manejando esta protección en 30 países, donde tienen impuestos, etc. Hoy una pyme no lo puede hacer. Entonces, cuando encontrás una pyme o mediana empresa que lo hace porque encontró un nicho de mercado y se quiere proteger. Después está la fecha de publicación y luego está la fecha de concesión. Para nosotros la fecha de concesión es importante para saber si fue concedido o no, y también porque luego de ser concedida, la empresa o la entidad la puede vender a otro, donde pasa a haber otro propietario de esa patente. Y ese es un punto que ahora lo vamos a ver con un ejemplo, pero claramente para nosotros es importante. Nancy, tenemos una Sí, pregunta de Nora en el chat. dale. Dice, ¿la publicación Ah, de la dale. solicitud de patente se hace siempre o solo si pasa una evaluación previa? En realidad se hace si dentro de esos 18 meses se cumplieron las 3 características fundamentales. Si el evaluador decide que esa patente cumple con esas 3 características y no encontró a nadie que tenga esa patente, se va a publicar. Se publica durante un tiempo muy corto para ver si hay alguien que venga a decir, no, esa patente es mía por esto, por esto, por esto, y ahí hay otro circuito, pero casi siempre se puede publicar mientras que cumple con las 3 características.
Un punto importante, y esto lo planteo mucho en las universidades y les digo que a mí me ha tocado trabajar con investigadores y a veces trae problema esto. Cuando uno se encuentra con un investigador que quiere patentar, que quiere proteger su investigación, hay que tener cuidado, porque si esa investigación ya la recontrapublicó en revistas, la publicó en la web, hizo un congreso y lo presentó, ya rompió el grado de novedad. Entonces ya ahí estamos entrando en un problema. Y otro punto es que el investigador a veces hay que explicarle con mucho detalle que las patentes hay que explicarlas de forma tan minuciosa que uno no puede guardarse nada. Porque eso que nosotros vamos a mostrar es lo que va a hacer que se proteja. En eso hay mucho problema, inclusive me acuerdo que en algún momento me tocó hacer un viaje con el área de vinculación, que estaba Santiago Sacerdote en ese momento, que después pasó a ITEC, en donde nosotros íbamos y acompañábamos a los investigadores y el investigador te decía, pero ¿y si yo cuento todo, me lo van a venir a copiar? En realidad ahí le tenés que explicar que este circuito tiene un poco de contar el detalle para protegerlo. No todos los investigadores realmente se meten en ese circuito. Si no hay un mercado atrás, es muy difícil, pero es importante que lo sepan. ¿Qué pasa si vos tenés un investigador que querés, una investigación que querés proteger? Lo ideal es guardártela un ratito. Es decir, antes de publicarla, pasar por ir a una oficina de patente, inclusive en la oficina de patentes hay gente que te puede ayudar a formular la patente, que a veces no es tan sencillo, hay formuladores de patente, y vos podés ir ahí, podés explicar qué querés proteger, te pueden acompañar en ese proceso, pero te van a decir, todavía no publique. Una vez que metiste el formulario en la oficina de propiedad intelectual, hay un tiempo para poder publicar que no va a romper el grado de novedad. Estos pequeños detalles les puedo asegurar que para un investigador es muy importante hacer bien explicado y a veces no pasa. Entonces, ahí es donde empieza a haber un tironeo entre las oficinas de vinculación, sobre todo, o de propiedad intelectual, con el investigador. Si uno se los explica bien, no tendría que haber esa dificultad. Por eso yo siempre digo, divulgar es importante, sí, mientras que no quieras proteger. Si querés protegerte, tenés que resguardar un poquito. Un punto importante, uy, me quedó salteado. Un punto importante es esto que les decía. Las patentes tienen una diferencia muy grande con las publicaciones. Las publicaciones en su título les podría decir que dice todo. Todo lo que luego vas a encontrar en el resumen o en la introducción te queda muy claro. Las patentes no. El título muchas veces dice nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? O ir al resumen o ir a un campo que es propio de las patentes, que son las reivindicaciones o llamado claims. Es un campo en donde ahí hay que hacer el detalle minucioso de qué quiero proteger. No todas las bases de datos de patentes lo tienen. Por eso digo que cuando usen una base de patentes no se queden con una sola. Si ustedes saben que este campo es importante, traten de también incorporar a la caja de herramientas una base que sí vigile este campo. Este campo es muy importante, porque uno puede ver, y ahora les voy a mostrar algunos casos, puede ver con detalle qué está protegiendo. Esto es lo que yo les decía, que a veces con el investigador cuesta mucho, porque tiene que detallarlo mucho para compararse con otra. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Otra cosa que tenemos muy en cuenta es que todas las patentes, y esto no pasa en producción científica, todas las patentes entran dentro de un código, de un clasificador. El clasificador parece muy sencillo, el que está en pantalla, pero les puedo asegurar que todo esto se subdivide en muchas aperturas. Yo lo que siempre aconsejo es nunca empezar a buscar por el clasificador, porque a veces uno no sabe exactamente cuál es el que le corresponde a su patente, pero sí hacerlo al revés. Buscar a través de palabras claves, ver cuál es el clasificador que más se repite, y para eso vamos a ver qué LED me lo da, y recién ahí ver dónde se encasilla esa patente. Piensen, por ejemplo, un caso muy fácil que alguna vez Pablo Paz, que es un experto de la OMPI, nos decía es,
¿Qué pasa con los textiles? Tengo textil en auto, textil en ropa, textiles independientes, hoy textiles inteligentes, es decir, cada uno de esos tienen un clasificador y por ahí yo no lo sé. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando también se está haciendo. Van a ver que, por ejemplo, Lens me hace un gráfico como este y me dice, el que está en rojo es el que más se repite, los va marcando. Entonces yo ahí puedo tener una orientación, ir al manual, porque esto está en un enlace que yo les puse acá abajo, y ver, bueno, a qué sesión pertenece y nos deja una idea dónde fue ubicado. Ese clasificador no lo pone la persona, lo pone el evaluador, de acuerdo a las características. Por eso les digo, casi siempre cuando me encuentro con gente de propiedad intelectual, la mayoría o son abogados o son ingenieros, porque hay mucho desarrollo que los ingenieros sirven para evaluación. Otra cosa que para la vigilancia es fundamental es distinguir esto. Todas las solicitudes de patente, como las patentes concedidas, van a tener números y letras. Para nosotros es fundamental. Las dos primeras letras es el país donde se presentó la solicitud, no el país de la persona que la presentó o la empresa que la presentó. En este caso, Corea, claramente KR, pero no todo es tan fácil. Entonces yo por abajo les puse un enlace donde uno puede ir al enlace y dice, bueno, si es Argentina es AR, si es Perú es PE, si es China es CN, si es Alemania es DE, si es USA es US, y podemos ir distinguiendo. Algunos países cuesta un poco distinguirlo, pero básicamente hay un listado que te dice, esta sigla le corresponde a tal país. Y ahí te das cuenta rápidamente dónde se presentó esa solicitud. Acuérdense en que uno puede presentar en varios países la misma solicitud, por lo cual puedes haber la misma patente, tener Corea, tener Alemania, tener Perú sin problema. Luego está unos números que no son tan relevantes en este caso y tiene una A, una B o una U. Si es una A, no importa el número que tenga, porque va a ver que hay A1, A2, A3. Si es una A, es una patente que ha sido presentada y que puede estar en etapa de evaluación o nunca fue concedida. Pero si es una B larga, fue concedida. Después veremos en qué situación está, si está caída o no, o si tiene otro propietario. Pero una vez te marca que esa patente ha sido concedida y te da una fecha. Es decir, que si es una A, te va a dar una fecha de prioridad cuando se presentó esa solicitud, y si es una B, te va a dar la fecha de concedida. Para nosotros eso es fundamental, porque las fechas te marcan también el grado de novedad. Si es una U, en vez de una A y una B, es un modelo de utilidad. Ya ahí se lo ve o se lo monitorea de otra manera. Estos 3 puntos para hacer vigilancia es fundamental, porque uno no puede decir, como ha pasado, que te dicen, la empresa, no sé, John Deere tiene 10 patentes. Tiene 10 patentes. Y yo voy a John Deere y veo que las patentes todavía tienen A. Es decir, todavía John Deere no tiene ninguna patente. ¿Ha presentado? Sí, ha presentado solicitudes, pero todavía no sé si esas patentes, si esas solicitudes van a ser concedidas o no. Esto es algo muy común, que las palabras que se utilizan hay que tener mucho cuidado. Yo viene un tomador de decisiones, me dice, yo quiero hacer una alianza con John Deere. Digo John Deere porque es una empresa que patenta mucho el tema maquinaria agrícola, obviamente. Y dice, bueno, pero yo quiero hacer una alianza porque John Deere tiene una patente que yo quiero comprarle. Y vos cuando vas a la patente no está todavía, no es concedida a John Deere. Esas cosas pueden marcar un gran error en un documento de vigilancia. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las bases de datos de patentes son todas libres, las bases estructuradas son todas libres, pero sí hay herramientas de apoyo, las cuales toman estas bases y hacen visualización o análisis de información. Esas pueden tener un costo. Una de las que más se utiliza es PathBase, que es una herramienta muy buena, hace muy buenos gráficos, o Thomson Innovation, pero son costos importantes.
En mi humilde opinión, les aconsejo usar las bases gratuitas que nos dan mucha información, tienen un análisis algunas de ellas y empezar a utilizarlas como un documento diario. ¿Cuáles son? Acá no hay tantas como en publicaciones científicas. Se pueden usar Spacenet de la Oficina Europea de Patentes o Latipat, que es la misma versión en castellano, PatentScope de la OMPI, de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual. Puede usar una patente propia por país. No todos los países tienen unas buenas bases. La verdad que a Argentina todavía les falta bastante, pero por ejemplo Estados Unidos tiene una base propia. Sepan que Estados Unidos es uno de los países que más patenta, inclusive patenta soft. Y bueno, en esa base uno puede encontrar, no es visible, visualmente no es atractiva, pero sí puedo tener un detalle muy minucioso. Y después hay herramientas de apoyo, la más sencilla es Google Patent, otra puede ser Lens, otra puede ser Patent Inspiration y hay otras más. Hoy también tenemos unas bases de la WIPO que nos plantean también que podamos buscar marcas, que a veces en este tema el registro de marca es importante. Yo por las dudas, si alguno quiere conocerlas, acá le puse una que pertenece a marcas a nivel mundial o a nivel país, solo para que vigilen y miren. Herramientas como estas, herramientas como, por ejemplo, este metabuscador, nosotros lo usamos muy paralelo a las patentes, a cuando tenemos que validar tecnología. ¿Por qué? Porque te muestran las últimas innovaciones. Te las muestra por sector, te las subdivide dentro de cada sector y te va diciendo, bueno, por dónde va. A veces hay inventos que uno cree que son poco aplicables, en algunos países se utiliza, en otros no. Un ejemplo de esto es que en algún momento un emprendedor argentino había desarrollado unos, no sé si los conté a ustedes, pero unos tanques para las basuras dentro de tener sensores que esos sensores le permitía, a través de panel solar, les permitía a la empresa de residuos saber cuándo esos tanques estaban para retirar. Eso obviamente bajaba costos de logística, porque el camión no daba vuelta por sí, sino que cuando el tanque estaría lleno, lo trabajaba. Y nosotros hacía unos meses habíamos hecho un trabajo para SEAMSE en el cual habíamos encontrado a través de esta herramienta una alternativa a eso, que eran tanques que eran subterráneos. En las veredas de Finlandia, en las veredas cada uno tenía sus 3 tanques por los colores de residuo. Cada vez que esos tanques estaban llenos, venía el camión, los retiraba. Pero la diferencia era que eran tanques subterráneos, lo cual bajaba el grado del tema de la huella de carbón y el medio ambiente. El chico nunca supo eso. Hasta que nosotros llegamos y le dijimos, pero vos sabías que hay un mismo proyecto con estas características. Y bueno, y ahí él empezó a ver una posibilidad de generar una alianza y de mejorarlo. Bueno, esto surgió de esta herramienta. Esta herramienta te va mostrando las últimas innovaciones. Después tenemos Spacenet, ahora yo se las voy a mostrar. Uno puede buscar por campos, puede buscar, siempre reaconsejo de utilizar las palabras claves en títulos, resúmenes. Latipat es la misma, pero para buscar en castellano. Google Patent, en algunos casos, yo en particular no lo utilizo, pero en algunos casos le es de utilidad porque algunos de ellos tienen gráficos. Recuerden que las patentes pueden tener una imagen o varias de lo que se quiere proteger. Recordemos que cuando hablamos de proteger de tecnologías, de procesos, no el producto cerrado, no se protege el tractor, se protegen las tecnologías que ese tractor tiene, no se protege el celular, se protegen las tecnologías de ese celular. Cuidado con eso porque a veces se ponen a buscar cosas que están constituidas, como por ejemplo el caso de un tractor, y en realidad no van a encontrar ninguna patente, y no es porque no hay, es que están buscando mal. Están buscando por el producto final y no por las tecnologías que lo integran. Después está esta, que es una herramienta interesante. Lamentablemente esta herramienta era totalmente gratuita. Bueno, ahora tiene un par de costos en la visualización. Pero se puede seguir usando. Ahí tienen algunos gráficos interesantes en las búsquedas. Ven gráficos como estos. Y esto todo ayuda a mirar con más detalle.
Piensen que cuando hay que hacer 10.000 resultados, un gráfico te ayuda mucho. Después está Lens, que nosotros la estuvimos viendo en producción científica, hoy la vamos a volver a ver en patentes. Y un punto que es importante que tengan en cuenta, que aunque no corresponde a este curso, pero algunos preguntaron, es ¿cuándo hacemos patentes? Cuando más visualizamos resultados. La visualización, hay diferentes herramientas. Hay herramientas para hacer redes de colaboración, que vincula patentes con producción científica, nube de etiquetas. Hay herramientas como estas que podemos vincular resultados, o como estas para hacer redes de vinculación propia. Es decir, hay un mundo para visualizar resultados. Lo que pasa es que esto es un curso aparte. Si a alguno le interesa, se las podemos explicar sin problema, pero que realmente el visualizar resultados te ayuda muchísimo, porque piensen que en el mundo de las patentes o en el mundo de la propiedad intelectual hay mucho volumen de información. También hay sistemas de alertas personalizadas. Hay sistemas de alertas personalizadas. Hoy estamos inclusive haciendo un trabajo en ingeniería sobre esto, de informar cuáles son los temas, las tendencias que van surgiendo. Hoy un investigador no tiene tiempo de buscar información, o alguien que piense en proyectos, o alguien que tome decisiones. Entonces, una alerta personalizada te puede ir diciendo qué va sucediendo en el mundo de las tecnologías. Son programas, muchos de ellos gratuitos, que está bueno instalarlos y utilizarlos. Pero bueno, no les quería sacar mucho tiempo. En realidad, esto es un poco la idea de las patentes. Obviamente que las tecnologías tienen mucho más que hablar y la propiedad intelectual lo tiene, pero no le quiero sacar teoría a la práctica. Yo les voy a mostrar algunas formas de buscar algunos conceptos. Como dije, este módulo tendría que ser 3 o 4 clases para ponerse en órbita, pero lo importante es que ustedes no se fueran del curso sin saber que hay otra realidad separada de las publicaciones científicas, muchas veces, otras veces no, nosotros las vinculamos, pero muy relacionada con el mercado. Una patente hoy por hoy tiene una relación intrínseca con el mercado. Alguien protege muchas veces porque hay un mercado atrás el cual necesita protegerse o quiere comercializar un producto o un servicio. Nadie se va a meter, o hay algún loquillo, pero nadie se mete en todo este circuito porque no haya un mercado atrás, porque quiero proteger algo que no va a tener mercado. Realmente eso no sucede. Casi siempre es porque uno se quiere proteger para comercializar un producto o para llevar una investigación al mercado, para pasar a otra, a otra instancia. Rara vez es porque, por ejemplo, las grandes empresas se protegen en los diferentes tipos de mercado. ¿Hasta ahí se entendió? Sé que por ahí es mucho. Fui un poco más lento, Miguel, que me andaba diciendo que hablo rápido. Traté de ser un poco más lenta. Pero igualmente, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a entrar, yo ya por la... esperen que voy a cortar el PowerPoint. Yo por las dudas ya me adelanté y abrí los PowerPoint, abrí los enlaces para que ya los tengan. Los enlaces están en la presentación y en el libro, hay 2 libros que les puse. El libro de la guía nuestra, el capítulo de patente está muy bien hecho. Eso prevalece en el tiempo, así que lo pueden utilizar, no así la parte de mercado, que como dije, el año que viene vamos a lanzar la parte nueva, que seguramente Diego se las haga llegar. Y por otro lado, sí, la parte de un documento que hicieron en Colombia, en el SENA, que de propiedad intelectual, que les va a servir también de apoyo. Bueno, a ver si les quiero mostrar. Primero la herramienta más simple de todas. Había traído un ejemplo. Bueno, no importa. Haceme acordar, digo, del ejemplo porque les va a servir a modo de tesis, que se hizo un trabajo con una tesis. Esta es la herramienta que yo les decía que a veces sirve un poco para orientarnos, para ir viendo. Es gratuita, abierta, sin ningún problema. Esta herramienta lo que te dice es innovaciones. Innovaciones por industria. Entonces uno puede ir viendo
¿de qué se está hablando en la industria aeroespacial, en la agricultura, en química, en turismo, en la parte militar? Y uno puede ir descubriendo cosas nuevas, novedosas. Algunas realmente no lo son tanto, o son medias productos, a veces innovaciones que uno cuesta pensarlas para nuestro país, pero hay otras que sí y que valen la pena considerar. Voy a abrir una simplemente para que vean, no tienen tanta información, pero como un punto de partida es interesante. Lo que trae es una pequeña ficha, te trae un enlace y vos automáticamente podés ir a la noticia. Puede pasar que algún enlace esté caído porque esa información ya fue reemplazada por otro, pero realmente no es un problema. Bueno, justo abrí de motos, no quise ayudar en esto al secretario, pero bueno, y esta, por ejemplo, es una noticia, entonces me trae toda la información. Después tendré que validar si me sirve o no, pero sí me sirve para ir viendo casos diferentes, qué va pasando en diferentes temas. Por ejemplo, en el tema de los textiles, hoy se habla mucho del textil inteligente, buscar alternativas, buscar cómo se empiezan a usar sensores en los textiles, y así miles de casos. Y pasa lo mismo, uno hace clic, lo abre y puede obtener información valiosa. Esto simplemente es para acercarnos a las nuevas tecnologías que se están partiendo. No, con esto no sé si está protegido o no. Entonces sí, lo que tendría que hacer es utilizar las palabras claves del ejemplo e ir a una base de patentes y ver qué hay, quién tiene este desarrollo, etc. Esta es la más sencilla de todas. Ahora, tenemos otras herramientas, como les dije, en el caso de Google Patent, y yo voy a buscar simplemente un ejemplo muy básico. Puedo buscar por palabra suelta. Acuérdense que esto de las comillas les ayuda mucho. Esto que es un tema que se viene hablando hace ya un año, de todo lo que es el hidrógeno verde, podría buscar por palabra suelta o puedo buscar por una ecuación de búsqueda. Pero yo lo que les quiero mostrar es para que vean, acá lo que más van a encontrar es Estados Unidos y China, que son los países que más compiten, inclusive en el tema de la protección. Pero hay otros países. A mí a veces me hace ruido que solo nos quedemos con estos dos países cuando hay mucho desarrollo tecnológico. Singapur, en la India, en Israel, en Canadá, países de la Unión Europea, y que a veces cuesta verlos. Yo simplemente les quiero mostrar, por ejemplo, cómo se ven. Uno lo abre. Hoy muchas de las bases que vamos a utilizar de patentes están traducidas, se va traduciendo todo al inglés, por eso el volumen más fuerte es en inglés que en castellano. Ahora, ¿qué características tiene o qué datos para la vigilancia son importantes? El enlace para mostrar que esto es real, el título, el resumen, y acá empiezan a aparecer esas palabritas que yo les decía. Esta, por ejemplo, es de Corea, ha sido concedida, lo que luego hay que ver en qué instancia se encuentra, y eso fue, y acá te va diciendo cuándo se presentó la solicitud, cuándo fue concedida, esto es 2021, te muestra algunas imágenes que a veces te sirve y te hace toda la descripción. Esto es lo que yo les decía del claims, bueno, acá lo tienen. Como ven, el detalle de la descripción es muy minucioso. Esto ya no es un resumen. Uno ahí puede ver con detalle qué es lo que se está protegiendo de forma real. En estos casos, ayuda y ayuda, obviamente. Lo único que me hace ruido a veces a mí acá es el uso de tanta publicación, como digo, tanta patente China y Estados Unidos. Yo aconsejaría usar otras. Lo que sí, tengan en cuenta que en este caso no hay forma de visualizar resultado. Entonces lo que tengo que hacer es jugar. Voy a jugar con otro tema, jugar un poco con alguna ecuación que me permita conocer alguno de estos datos. Yo las tengo hechas las ecuaciones, así no pierdo tiempo, pero por ejemplo puedo buscar en castellano. Estas son tendencias que tienen que ver con vehículo aéreo no tripulado y su sigla.
Esto es una ecuación simple y ahí me trae diferentes tipos de resultados. Bueno, puedo entrar a una y ver de qué trata y ir seleccionando. Pero como dije, en este caso no hay análisis, por lo cual lo que hay que hacer es empezar a ver las 15 primeras, ver si enfoca hacia el pedido, y ahí van a ver que, por ejemplo, en este caso tiene un título, tiene un enlace, tiene un país, en este caso es España, pero no es no es una patente, por lo cual puedo ver algunos datos, pero no termina de ser una patente. Y bueno, y ahí, por eso yo les digo, yo en particular no lo uso tanto, pero hay gente que sí y vale la pena que lo tengan muy en cuenta eso. Ahora, por ejemplo, existe otras. En el caso de Spacenet habíamos hablado que esto es de la puedo buscar en dos idiomas. Puedo buscar, primero, búsquedas avanzadas. Entonces me empieza a aparecer campos. Y puedo buscar, si busco Latipat, es en castellano. No puedo meter palabras en inglés. En cambio, si yo digo no, pero yo quiero buscar en Worldwide, ahí empiezo a usar el inglés. Vamos a ir por castellano. Siempre que vayan a buscar, busquen en título y resumen. Y por ejemplo, decía, bueno, quiero ver si hay algo de la economía circular and alimentos. Veamos si hay algo. No completo todos los campos, busco y veo. Puede no haber. Puede haber más en castellano que en inglés. Puede haber más en inglés que en castellano. Eso nos irá diciendo que hay. Bueno, encontró 3 resultados en donde yo puedo ingresar y ver qué hay. En este caso es un modelo de utilidad que trata este tema, es de Brasil y 2020. Y tengo esta información. Es acotada, pero uno puede obtener información de este caso. Yo les quiero mostrar la diferencia en buscar en inglés. Luego tengo otro caso como este, que también es Brasil, es una patente del 2017 A, es decir, que no ha sido concedida y por la fecha puede pasar que no haya sido concedida, pero me interesa saber quién es el solicitante, en este caso es una persona física y un grupo de investigadores. Acá podría ser una empresa, podría ser una universidad. Y ahí tienen la imagen y un pequeño resumen de esa patente. Spacenet o Latipat no tiene claims, no tiene ese campo. Y después entro a esta y es otro modelo de utilidad. Hay muy poquito. Entonces, ahora cuando veamos que volvemos a las búsquedas, yo lo que les aconsejo es busquen en castellano, pero siempre en inglés van a tener más volumen, porque todo lo que está en chino, en portugués, en francés, lo trae al castellano. Otra cosa que pueden pedir es, quiero ver cuántas patentes tiene la UBA. No pongan por sigla, pongan Universidad de Buenos Aires o quiero saber cuántas patentes tiene Harvard. Pueden hacerlo. Donde dice solicitante, ponen el nombre de una empresa, pueden poner el nombre de una universidad. Siempre en castellano va a aparecer menos, pero hay. Y ahí me dice que Arcor tiene 20 solicitudes, después veré si está concedido o no, en general. Yo ahí no hice una bajada de algo en particular. Entonces, también se puede buscar por universidad, por empresa, o se puede decir, no, pero quiero Arcor solo en un tema en particular. ¿Tiene alguna patente? También lo puedo hacer. Yo voy a abrir una para que vean. Y en este caso es una solicitud presentada en Argentina en el 2014. Esta puede no haber sido concedida. Ahí está el título, tiene un pequeño resumen, pero esta patente no ha perdurado en el tiempo. Debe haber tenido un cambio en el camino. Habría que buscar la misma en otra base de datos. Y así es meterse y volver y buscar. Acá, por ejemplo, Arcor. No, esta no. Miren, les quiero mostrar otro país que no sea Argentina.
Por ejemplo, acá Arcor, pero en Brasil presenta un modelo de utilidad y tiene algunos datos. Spacenet es una base que tiene poca info, pero sí nos sirve como un punto de partida para luego tomar esa patente e ir a buscarla en otras bases que tengan más información. También puedo hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero buscar en inglés? Cambio, voy a Worldwide y ahí puedo decirle, bueno, quiero lo que habíamos puesto antes, economía circular and food. Acuérdense que teníamos 3 resultados en castellano, ¿eh? Buscamos y ya tengo 25. Y bueno, y ahí tendré que ir viendo. Bueno, hoy me tocan los modelos de utilidad. Cuando aprieto no. Pero por ejemplo, esta es una patente, una solicitud presentada en China, presentada en el 2022, por lo cual está vigente la evaluación. Tengo el título, puedo tomar este título y buscarlo en otra base para que me dé más datos, tengo una imagen, tengo una descripción, es decir, tengo información, acá tengo los solicitantes y el grupo de investigadores. Puedo también tomar esto y decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los solicitantes de esto? Que pueden ser propietarios después o no, una vez concedida. Acá, como dije, Worldwide es solo para buscar en inglés. Entonces, todo lo que vayan a hacer como búsqueda avanzada, pueden siempre usar el título resumen para las palabras claves. Solicitante para un país, o decir, bueno, a ver cuántas patentes tiene un país, o cuántas patentes tiene una entidad. Si yo supiera el código o el clasificador que hablábamos antes, podría ponerlo y también buscar en CPC, pero también puedo decir por fecha cuántas patentes fueron presentadas en economía circular en tal periodo. Y ahí puedo ponerlo como fecha. Es decir, esto de los campos ayuda. Lo que hay que cometer, no hay que cometer el error de querer cargar todos los campos, porque no siempre ese cruce se da. Entonces me van a decir, no, no hay una patente. Sí lo hay, pero por ahí mi campo que yo cargué está de más. Esa es una opción. Después tenemos Lens. Obviamente que Lens tiene otro avance en cuanto a lo que es la visualización y ahí les va a gustar más. Porque el que recién empieza con este mundo de las patentes, yo le aconsejo usar una herramienta que visualice, no quedarse solo con herramientas básicas. ¿Estamos bien con la hora? Sí, me perdí. Sí, Nancy, Sí. estamos bien, son las 5 y Ah, 5. bueno, bueno. No, por las dudas, porque yo hablando puedo hablar horas. Vamos de nuevo a la misma búsqueda para que ustedes vean la diferencia. Acá la ecuación, acuérdense en que la tengo que armar, pero tengo el AN y el OR. Entonces yo le voy a decir, no, quiero economía circular con alimentos, lo mismo que pedí antes. Miren la diferencia de la búsqueda. Y no porque yo tenga acciones en esta herramienta, sino que espero que nunca la hagan paga, porque la verdad que es fantástica para el que está incursionando en este mundo. Primero me trae los resultados uno por uno para que yo los pueda ver. Yo les aconsejo primero ir al margen derecho, apretar análisis y esperar un ratito que bajen los resultados. Tarda un poquito, pero va a bajar los resultados. Y miren el análisis que me hace. De todos los resultados encontrados, me los va dividiendo en conjunto en una muestra y me va mostrando, bueno, primero, durante a lo largo del tiempo, cómo este tema va creciendo. Esta caída no existe porque el 2024 todavía no está cargado, pero hay un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver con la economía circular y los alimentos. También podríamos ver algo parecido en el tema automotriz, que es los dos sectores más fuertes en cuanto a economía circular. Después me muestra esto, cuántas son
las patentes, pero me dicen esas patentes que encontró o esas solicitudes de patente que encontró, en qué situación se están. Si están activas, si están pendientes, si expiraron, si están inactivas. ¿Quiénes son los solicitantes? Entonces, rápidamente puedo ver que no son solo empresas. Hay universidades que trabajan este tema. Quiero ver solo las solicitudes de patente que hizo la Universidad de California. Me paro sobre la Universidad de California y me va a dar las 120 solicitudes, después veré si están concedidas o no, de la universidad en el tema de economía circular y alimentos. También, obviamente, hay empresas. Las casitas son porque no tienen imagen, no cambia mucho, porque abajo te dice. Siempre son los 10 solicitantes líderes en esta muestra que yo hice. Y después te cambia y te dice, bueno, pero esos eran los solicitantes. Estos son los propietarios. Puede haber lo mismo, ser los mismos o no. Puede haber otro. ¿Por qué? Porque estas empresas o universidades pueden haber vendido la patente a otro, que esto es legal, y aparecer otro solicitante. Si yo quiero ver, en este caso, hago clic y me sale solo las 90 solicitudes. Después está este gráfico donde me acerca a qué código de clasificador le pertenece a ese grupo de patentes, esa muestra representativa. Obviamente este va a ser el código. Yo podría tomar este código, voy a Spacenet, lo pongo donde dice CPC y veo todas las patentes que tengan este código. Podría, esto bien ingeniería reversa, lo podría cambiar. Y después me dice la jurisdicción de esa patente, de dónde, cuáles son los países. Pero ¿qué tiene de rico además? Que tengo filtros. Primero puedo filtrar por rango de fecha. Puedo decirle, bueno, pero quiero de los 25.000 resultados lo que pertenece al 2018 al 2023. Las jurisdicciones. Entonces digo, no está solamente China y Estados Unidos, ojo. Puedo ver otras, puedo ver acá, puedo ver otros casos. ¿Quiénes son los solicitantes? Por ahí me interesa esta empresa. Bueno, puedo hacer clic y ver solo las solicitudes de patente que tiene la empresa en cuanto a economía circular y alimentos. O si conozco algún inventor, por inventor. Esa es una opción. Ahora, lo que puedo hacer es vuelvo para atrás. Voy bajando, me aparecen 200 pantallas a la vez. Puedo volver a editar la búsqueda. Eso no está mal. No, pero en realidad no quiero este tema y voy a cambiarlo. Bueno, también puedo. Voy a buscarles un tema que... Puedo buscar, por ejemplo, por palabra clave. Y busco. Y en este tema más general, espero un ratito porque tarda un poco, no es en internet, a veces tarda un poco y me trae resultados. Yo me voy a meter en una para que vean cómo es el formato. El formato es, acá lo que tiene un plus, que me trae la banderita, entonces rápidamente puedo ver a qué país sin mirar la letra. En este caso, bueno, es Estados Unidos, es una B, por lo cual esta patente ha sido concedida, y acá lo aclara, y te dice la fecha que ha sido concedida, 2017. Tiene un propietario y tiene un solicitante, más de un solicitante. ¿Ven que ahí cambió? Es decir, eran 3 los solicitantes, que uno era el inventor, pero la propiedad quedó bajo el nombre de la empresa. Ahí tienen el resumen y tiene el campo claims. Miren lo largo que es el campo. Ahí sí que puedo ver con detalle. A su vez puedo descargarlo en formato PDF, toda la patente con sus gráficos, con sus imágenes. Esto para el que sabe de lo que se está protegiendo es muy valioso. Para la vigilancia a veces ese campo no lo vemos. Y acá tenemos datos de esa empresa o de esa institución. Pero a lo que yo voy es que también, si yo quisiera entrar en forma independiente de a una, también puedo ir viendo qué información me trae, en qué situación se encuentra, de qué se está hablando.
Y si no, directamente voy al análisis y yo misma uso los filtros. Como dije, hay una continuidad en el tema, van a aparecer si hay más activas, discontinuadas, pendientes, quiénes son los solicitantes líderes y quiénes son los propietarios, pero si no, voy directamente y filtro y puedo ver, por ejemplo, decir, bueno, no me voy a quedar con Estados Unidos, me voy a quedar con Japón. Marco Japón, refino y me trae solo las patentes que tienen que ver con acuicultura para Japón y me las grafica. Obviamente que imagínense en que esto ayuda en mucho. En los grandes volúmenes de información uno puede hacer estos análisis rápido de interpretar resultados. Entonces uno puede ver cómo van variando. Estos gráficos, si el producto final, una tesis o un proyecto no se vende, se pueden usar sin problema. Ahora, si ustedes hacen un producto que va a tener un costo, un monto, ahí ya no, porque hay un cierto grado de propiedad intelectual que la herramienta tiene. Nancy, hay una Sí. pregunta en el chat de Ah, Silvana. dale. A ver, ¿cómo hago una ecuación con AND o con OR en Lens? La armo. Tengo esa opción, ¿ves? Yo obtengo una I, una O, bajo. Y le digo, quiero acuicultura, y acá tenía otra palabrita que me puede servir, fish. Bueno, espera que la escribo, fish. La armo. Si fueran sinónimos, marco el O, pero directamente la armo. Acá lo que me va a decir es, ¿querés todos los campos? Yo podría decirle, no, quiero solo título, resumen y claim. Lo que sí traten de que los dos campos sean iguales. Puedo buscar por estos campos que son los más importantes, pero la armo yo. Ya acá no la estructura. Y acá puedo seguir armando, si quiero, ¿eh? Yo en este caso voy a usar solo dos términos. Entonces, acuicultura y pesca inteligente. Entonces eso es un I. Si acá pusiera un sinónimo, usaría el O, pero la armo yo y busco. Por eso lo que está bueno es que yo puedo editar la búsqueda. Entonces puedo ir yo cambiándola. Lo único que tengan en cuenta que yo antes afiné la búsqueda, vuelvo para atrás porque si no me sigue quedando en Japón. Y el tema cambió. Fíjate ahí, Nancy, hay una pregunta de Silvana. Fíjate que arriba, donde está, arriba donde dice patentar análisis, está la ecuación que resulta del armado. Exactamente. Es una ecuación propia de Lens. Esto lo hace Lens, esta ecuación. ¿Puedo hacerlo? Sí. Lo que hago es edito la búsqueda. ¿Ven? Esta es la ecuación que ellos plantean. Acuicultura estoy buscando en resumen, en claim y en título. Pero también acá podría decirle directamente. ¿Ven? Puedo armarla la ecuación. Lo que podría, como dice ella, ¿podría armar algo más? Sí, puedo hacer así. Puedo armarla la ecuación, sin problema. Perdón, así. Puedo poner un OR, puedo poner un AND. Casi siempre el NOT es el que más rechaza la plataforma, pero lo puedo hacer. Puedo armar la ecuación, por supuesto, porque es una base de datos. Esto toma información de las bases de datos. Vuelvo para atrás, que quiero mostrarles algo específico. Esto que les decía, también es valioso que analicen los resultados. Vamos a despintar. Y que vean el filtro. Yo uso mucho más los filtros que a veces el análisis, porque yo puedo pedir. Yo digo, no quiero Japón, quiero Noruega, quiero Reino Unido. O rápidamente puedo decir, ¿cuáles son los países líderes de esta muestra? Estos. Bueno, claramente el tema da, ¿no? Para también el tema, el Reino Unido, Noruega y Japón son los fuertes, pero si yo, por ejemplo, estuviera buscando salmón, seguramente Chile va a aparecer. Aparecen todos los países que están
protegiendo o queriendo patentar sobre el tema. Está igual, a veces aparecemos nosotros, pero somos los que menos aparece. España, México, ven que aparece países de la región. No es que no hay nada. Lo que sucede es que eso depende también del tema. Hay temas que son más fuertes para otros países que los países de la región. Pero yo le podría decir, bueno, quiero solo las 12 patentes de las 12 solicitudes de la India. Bueno, marco la India y me quedo con esas 12 y trabajo con esas 12. Yo trato de que haya variedad de países, variedad de fechas, que no sean todas las patentes una misma fecha, sino que marquemos un rango, esto de 2018 al 2023 y ver qué hay, no quedarse todo con lo último. Porque recuerden que hay un plus, un tema con las patentes. El año vigente todavía no está cargado. Entonces yo tendría que buscar del 2022 para atrás, para asegurarme de tener una muestra representativa. Y una cosa que aconsejo siempre es no decir esto es todo lo que hay, porque uno puede haber cometido un error en la ecuación o puede haber puesto una palabra más general que obstaculiza la búsqueda y no es todo. Siempre es una muestra representativa de lo que estoy buscando a través de una ecuación. No es todo. ¿Puede haber alguna que me perdí? Sí. Pero aconsejo eso porque a veces tenemos esa mala costumbre de decir, bueno, no hay patentes. No encontré ninguna. Bueno, pero puede ser que la ecuación esté mal hecha o que haya una palabra que no te dejó llegar. Es una muestra. Y eso, obviamente, una muestra de 10.000 documentos es una muestra bastante representativa. Ahora, si encuentro una muestra de 5, por ejemplo, hay un tema, que esto también la otra vez con una alumna me decía, profe, no puedo hacer nada. Hicimos esta ecuación, ¿no? Quiero que me muestre la lista. Hay temas que tienen muy poca patente porque tiene muy poco vida el tema. Puede aparecer ahí. Lo que hay que tener cuidado es qué quiero hacer. Si yo quiero mostrar un gran gráfico con muchas patentes y no lo voy a tener. Piensen que ChatGPT o el chatbot son temas que surgieron, les diría, hace 5 años muy fuerte. Entonces, todavía hay cosas que no se han protegido o que se han presentado las solicitudes pero que no están concedidas. Ella un poco me decía, pero no veo ninguna concedida. Y no, porque son temas que todavía están en etapa de evaluación. Eso puede pasar, sí, sobre todo con tecnologías emergentes, estas tecnologías nuevas, muy nuevas, que puede haber poca protección todavía. No es que no haya nada, pero seguramente si yo me voy a producción científica va a haber mucho más. Siempre. Eso depende del tema. Hay temas que son muy tecnológicos y hay más patentes que publicaciones, y hay otros que es al revés. Hay muchas publicaciones que patentes, pero eso depende del tema. Si es un tema muy, muy nuevo, como el caso de ChatGPT, puede pasar que haya muy pocas patentes. No está mal, pero no voy a tener grandes gráficos que me puedan visualizar muchos resultados porque no lo hay. Pero, por ejemplo, en este análisis del chatbot, vamos a gráficos, por ejemplo, hay alza, obviamente, hace un salto cualitativo. Miren, del 2020 directamente salta. Estas son las empresas, todos las conocemos. Dudaríamos si estas empresas no aparecieran, pero no siempre son empresas conocidas. Y estos, bueno, son los propietarios, casi siempre en este caso son los mismos. Un punto valioso en este caso es cuando aparecen las universidades. Sobre todo que no sea Harvard, Oxford, que ya uno sabe que ellos tienen un área de propiedad intelectual muy fuerte. Cuando aparecen universidades que yo no conozco, lo que les aconsejo es vigilarlas, monitorearlas. Por ejemplo, busco por palabras sueltas para no marearlos más, pero cuando aparecen universidades que yo no conozco, lo que está bueno es vigilar a la universidad. Che, ¿de dónde es esta universidad? Y ahí no te lo va a decir. Entonces, lo que aconsejo es también hacerle una búsqueda a esas universidades.
Esperen, a ver si me muestra. Quiero mostrarles. Esperen que cuando lo que sí vayan borrando, a veces se cuelga el lens. Hay que volver para atrás y empezar de cero. Pero sí tengan en cuenta que lo que puede pasar, vamos a empezar de nuevo para que no. Lo que puede pasar es que me aparezcan universidades, sobre todo, o empresas que yo no conozca. No siempre es Amazon, Google. Entonces ahí yo lo que aconsejo es usar otro tipo de herramientas de las que estuvimos hablando, o Cordis, para ver quiénes son y ver en qué país se encuentran, etc. Ven, ahí empiezan a aparecer resultados. Bueno, me meto y veo. Algunos no tienen claim todavía, puede pasar. En este caso, esta patente es del Reino Unido y no está ni evaluada, está discontinuada. Pero puede aparecer que tenga todo. Ven como esta que es de Estados Unidos, esto es 2023, por lo cual está en etapa de evaluación. Claramente todavía no está concedida, tiene un resumen y tiene todos los claims que encuentro. Esto lo pueden usar traducir directo y ver los gráficos. Pero tiene toda la info. Acá hay mucha relación de esto. El Bitcoin con el blockchain es algo que hoy hay mucha relación y está bueno que se empiece a usar como palabra clave. Pero también podría decir, bueno, a ver, quiero ver quiénes son los solicitantes de todas esas patentes. Y puede aparecer empresas que yo conozco y empresas que no, o universidades que conozco y universidades que no. Yo aconsejo que cuando no encuentren quién es, hagan una vigilancia de la universidad o de la empresa para focalizarse un poco más. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Ahí van a entender un poco más la mirada hacia el mercado. Obviamente que en el mundo de la inteligencia de mercado hay muchas herramientas que complementan a las patentes. Nosotros usamos herramientas como Bloomberg, como la Organización Mundial del Comercio, como Statista y otras tantas que me ayudan en ese proceso, en identificar un poco más a la empresa, quién es, qué hace, qué productos o servicios ofrece, de qué país es. Siempre las patentes van muy de complemento con el mundo de más que con las publicaciones, con el mundo del mercado. Después hay otra, por ejemplo, patent, que lo único que patent no tiene ahora es esto de los gráficos. Lamentablemente, los gráficos los tiene, pero hay que pagarlos. Pero uno puede hacer búsquedas. Ven que le sale esto. Entonces, ustedes pueden hacer búsquedas, pero lo único que les va a traer son resultados. Si uno quiere hacer, puede traerlos, pero ven, ya acá no. Esta la verdad que es una herramienta muy potente para las universidades hoy es caro. No, véanlo, porque a veces para universidades es muy buena por los gráficos que tiene, pero bueno, lamentablemente no tenemos la posibilidad de entrar. Y una de las que vimos la clase pasada, que era Intelligo, para hacer todo lo que tiene que ver redes de colaboración, también lo pueden hacer patentes, consultan y también hace gráficos específicos. Esta también tiene que ver con el proceso de visualización. ¿Ven? Trae estos gráficos y te trae todas las patentes. ¿Cuál es el tema con esta? Es que esta lo que hace, ven, ahí te dice cuáles son los países, solicitantes, el país del inventor. Recuerden que el solicitante puede tener un país y el inventor otro. Los códigos ZIP, esto que le decía el clasificador. ¿Quién es el solicitante? Entonces acá te dice, por ejemplo, empresas, el año de publicación y el año de solicitud. Te dan un montón de gráficos. Pero lo que tiene es que utiliza esto, los PCT. Los PCT es un convenio que firman ciertas empresas o instituciones para presentar la solicitud en paquete. Se los cuento muy básico. En un paquete en varios países. Argentina no forma parte del convenio de PCT.
Entonces acá lo que van a encontrar son otros tipos de países. Pero bueno, ayuda y puede ayudar en la formación, pero básicamente Intéligo es más fuerte en el tema de los repositorios o en el tema de publicaciones científicas que en el mundo de las patentes. Pero está bueno que lo vean, que practiquen, que hagan alguna ecuación y por ahí vean alguna aproximación de lo que están buscando. Pueden hacer ecuaciones en castellano, en inglés, no hay problema, y les trae resultados. Uno puede pararse, acuérdense, en estos círculos y ver un poco más de lo que se está mostrando, y acá cada círculo les va a marcar los enlaces. Son opciones, cada uno irá viendo qué le gusta, qué no. Lo que tiene de bueno es que, por ejemplo, si yo me paro acá, esta tiene relación con Spacenet, me trae directamente la patente. Repito, si yo me paro sobre la patente o el nodo, me trae la patente. ¿Ven? Ahí me trajo esta patente, yo puedo ingresar y verla. Esta patente, como dijimos, es un PCT, está presentada en el 2015, puede ser que no haya sido concedida, tiene un título, tiene el inventor y el aplicante son las mismas personas, y un pequeño resumen, pero no tiene mucho más. Entonces, por eso les digo, Intéligo, la semana pasada me preguntaron, ¿para patente la usarías? No, yo la usaría más para publicaciones científicas o para repositorios digitales. Para eso bajaría las patentes que encontré en Lens en formato CBC, un formato en Excel que yo pueda descargar, y eso lo utilizaría en algunas de las herramientas de visualización que les puse en el PowerPoint. No hace falta usar estas, sino que tengo otras como Dimensión u otras que puedo vincular resultados. Es más artesanal y sí, me lleva más tiempo, pero vale la pena tener resultados valiosos. ¿Se entendió hasta ahí? Yo sé que el mundo de patentes es aburrido a veces, porque para una tarde como la de hoy, que está fea, no es lo ideal. Pero es un mundo que hay que interpretarlo, hay que verlo. Les quería mostrar, un ejemplo, que yo no me acuerdo si lo mostré acá, si no pido disculpa, que fue una tesis tecnológica, para que ustedes vean cómo se hizo. ¿Puedo? ¿Me da el tiempo todavía? Sí, ¿no? Sí, Nancy, estamos en 5:30 recién. Esperen, Sí, voy sí. a cerrar acá para no tener tantas cosas abiertas y no volverlos locos. Yo acá tengo un par de ejemplos para que vean. Este caso lo traje a colación. No me acuerdo si se los expliqué a ustedes. Este lo mostraste, Nancy, sí, pero Bueno, no sé si estaban todos. ok. Por las dudas hago una aclaración. Dale. Este proyecto se basó en tecnología. La persona que lo hizo, al principio hizo un proyecto para probar una materia. Era un proyecto emprendedor en donde se le pide una construcción a partir de una tecnología. En ese momento, esta persona eligió vehículo aéreo no tripulado por una particularidad. Tenía la idea de cómo iban a ser trasladadas las vacunas a la India. Había una inquietud, había una necesidad que satisfacer, y ella vio que este tipo de vehículo podría satisfacerlo, y es así que empieza a investigar. Pero para no andar, como ya lo expliqué, para aclarar algo, este proyecto luego se convirtió en su tesis final de la carrera. ¿Pero por qué? Por esto, por la búsqueda. Ella no sabía de este tema, es más, es una chica que recién comenzaba en cuanto a investigar, pero empezó a encontrar resultados que le llamaron la atención. Descubrió, por ejemplo, empezó a ver en la introducción, empezó a ver diferentes tipos de modelos, entonces fue viendo cómo se utilizaban estos para otros productos farmacéuticos, vio modelos diferentes que se planteaban, es decir, a partir de una búsqueda en las mismas herramientas que les fui enseñando en todas estas clases, fue descubriendo cómo esto iba dando resultados reales, cómo había empresas que se estaban dedicando a esto. Ahí, por ejemplo, pueden ver esto de, ven cómo se utilizaba el dron. Esto no era un dron,
pero tampoco era un avión, era un intermedio. Y empieza a ver que hay no solo una necesidad, sino que empieza a aparecer, realmente se empieza a utilizar en la India, que era su pregunta que ella quería. Y así fue investigando. ¿A qué voy con esto? El documento es larguísimo, habla de muchas, del tema, ven, los países que más utilizan esto a modos de drones militares para el traslado de mercancía, para el traslado de alimentos o el traslado farmacéutico, y empieza a encontrar patentes sobre este tema. ¿Qué empresas? Y ahí empieza a descubrir quién eran las empresas líderes de este tipo de producto. Empresas que utilizaban a esta tecnología para trasladar, pero aquellas empresas que construían estos vehículos. ¿Por qué lo traigo a colación? Por esto. Cómo a través de una búsqueda uno puede descubrir el avance de una tecnología aplicada para algo que no fue generado. Estos vehículos no fueron generados para trasladar vacunas en COVID. Fueron utilizados por combate. Y después se le empezó a buscar alternativas a otras situaciones. Entonces, ¿cómo a veces una tecnología puede abrirle una tesis? Puede haber un interés. Eso es lo que yo quiero transmitir con esto. Hay que tratar de ir metiendo, bueno, esto no es un producto, pero para que vean simplemente esto, hay que ir metiendo estas vigilancia e inteligencia para las tesis tecnológicas, para que vayan descubriendo. Un chico hoy te viene con este tema. Este era el caso de la chica que les dije. ChatGPT, quiero investigar sobre el ChatGPT, todo el mundo habla. Bueno, hay una intención, no la cortemos, pero sí digámosle cuáles son los primeros pasos. Empezar a buscar palabras clave, enseñarle a hacer una ecuación, de ver cómo esta ecuación lo va a focalizar en la búsqueda y luego empezar a buscar resultados. Variedad de países, variedad de años, casos, mostrarle casos, puede ser una publicación, puede ser una patente, puede ser un proyecto, una información de mercado, una normativa, pero vean esto como una alternativa. Yo voy simplemente no al caso en sí, sino que a través de esto podemos hacer un mundo que a los chicos les gusta, les interesa. Hoy la tecnología en las generaciones, no me gusta decirle como le dicen ahora cristal, me parece que es horrible, pero a las nuevas generaciones las tecnologías las vivencian diferente que nosotros cuando hacíamos nuestras carreras de grado. Ojalá en mi carrera de grado hubiera tenido una herramienta de mercado que, como las que uso hoy, que en ese momento no existían. Entonces, tratemos de ir viendo alternativas, aplicaciones reales a temas que hoy hay una inquietud. Este, por ejemplo, ese es un trabajo que hice yo con una alumna que hizo un curso de vigilancia y veíamos que había hoy un interés, a partir de saliendo de la pandemia, de la inteligencia artificial aplicado al tema de museología. Tema totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero había algo. Ella trabajaba en el tema del arte y a mí me interesaba la inteligencia artificial. Entonces ahí quisimos empezar a hacer un producto con esto, buscar, no le voy a mostrar todo el producto, pero empezar a buscar resultados, construir palabras claves. Yo les quiero mostrar el cuadro. Empezar a buscar a través de las ecuaciones o a través de los gráficos qué había. Y construimos, lo primero que construimos es un cuadro de palabras clave. Empezamos con 5. Acuérdense que este cuadro nunca es estático. Siempre a medida que uno va avanzando. Miren la cantidad de palabras clave que pudimos usar para este informe. Después este informe fue tomado por una Secretaría de Ciencia para ver la posibilidad de generar alguna iniciativa en esto, sobre todo porque en la región, Santa Fe, ya se venía hablando de este tema, pero miren la cantidad de palabras que fuimos descubriendo que servían para esta unión. Y obviamente esto tiene mucho que ver con la realidad aumentada, la realidad virtual, este complemento que se le quieren dar al arte, a los museos, a partir de la pandemia. Se descubre un mundo totalmente diferente donde cualquier persona puede acceder al arte desde su casa, donde puede ver grandes muestras y no siempre tiene la posibilidad. Entonces esto hace más a la inclusión.
Esta combinación hizo a la inclusión, al empezar a incorporar el tema de los museos, el tema del arte, el tema de la pintura, a no solo alumnos, pero también a clases bajas que por ahí no tienen esa alternativa. Entonces, como un producto que tenía un objetivo, que era que alguien nos preguntó, che, ¿hay algo, hay alguna tecnología en este tema? Empezamos a encontrar, desde publicaciones científicas hasta patentes, proyectos, normativas que hay que tener en cuenta. Y bueno, y ahí construimos un poco un inicio, este es un inicio del proyecto, después el proyecto continuó, pero para que se dieran una cuenta de cómo ante una necesidad, esto no fue una tesis, fue un proyecto sí trabajado con una alumna a partir de su intención. Acá aparecieron algunas patentes de empresas que estaban empezando a dar sus primeros pasos en esta unión de la inteligencia artificial con el tema del museo, y así sucesivamente. Yo estos ejemplos se los traigo a modo de que vean que las posibilidades son infinitas. El tema es empezar. La vigilancia y la inteligencia es fascinante, pero si no la utilizamos en las universidades sobre todo no sirve. Empiecen a ver ustedes de sus universidades, algunas ya lo hacen, ¿dónde ustedes lo incorporarían? Desde las tesis es lo fundamental, porque ahí necesitan buscar y necesitan empezar a romper con la idea de uso solo Google, uso solo Wikipedia. No, hay muchas alternativas. Ahí es un foco, pero también puede ayudar a los investigadores, puede ayudar a nuestros emprendedores, puede ayudar a los docentes en las cátedras a buscar nuevos programas o nuevas carreras. Hubo un caso en Argentina de una universidad, no voy a dar el nombre por las dudas, pero de una universidad que buscó carreras nuevas en otras partes del mundo y las fue implementando en los nuevos programas. Hoy tiene 3 carreras de las que antes no se hablaba, que ahora se habla, que fue Industria 4.0, generó una carrera basada en eso, les digo, hace 5 años atrás, en ciencias de datos, cuando no había una carrera que hablara de este tema, pero ya el tema se empezaba a sentir, y en el tema de automatización. En esas 3 que generó 3 posgrados, una es una carrera de grado, las otras posgrado, y bueno, le empezó a encontrar una vuelta a una búsqueda hecha en vigilancia e inteligencia. La verdad que en la universidad es infinita las posibilidades. El tema es que hay que empezar a usarla. Esto no tiene nada que ver si es pública o privada, porque también es una pregunta que a veces me hacen. Si en la pública es mejor usar vigilancia que en la privada, yo las uso en las dos, soy docente de las dos, así que les diría que no, no cambia. Lo importante es que, siempre lo planteo, es si lo van a meter dentro de una facultad, que el directivo sepa sobre esto, no sepa, entienda hacia dónde va la vigilancia y la inteligencia. A veces lo que pasa es que nuestras direcciones no entienden qué es lo que me querés vender con la vigilancia. Vamos a hacer espionaje, te sale, o en qué esto puede afectar a la universidad. Si uno se los explica y les muestra casos y les muestra ejemplos, les puedo asegurar que los directivos lo van a ver como una necesidad, que esa es la idea. Hoy hay universidades, como digo, que han entendido esto, que lo están aplicando en diferentes facultades. Siempre en las facultades de ingeniería se ve mucho más, pero me toca hoy trabajar con las facultades sociales, con la parte de bibliotecarios, me ha tocado trabajar en un ejemplo de medicina, es decir, no hay una carrera que lo use más que otra, pero en ingeniería siempre es más fuerte porque el tema tecnológico está más presente. Pero realmente piénsenlo como eso. Es difícil que una universidad entera lo tome, pero sí en facultades es mucho más fácil para empezar como un primer paso. Hoy hay universidades en toda América Latina que ya lo aplican, a mí me tocan algunas acompañarlos, en otra he visto casos muy buenos, casos emblemáticos, es decir, el foco hoy está puesto en la universidad, aprovechémoslo, y después, bueno, cada uno tendrá que readaptar esta metodología, por más que sea única, a las necesidades y a las características de cada universidad. El otro día hablábamos con una de las universidades que para mí rompe un poco con lo tradicional de algunas universidades,
Bueno, ellos también me planteaban, ¿y nosotros cómo lo vamos a aplicar? Y bueno, ustedes van a tener que hacerlo al revés. Lo van a tener que aplicar más en investigación que en extensión, porque en extensión ya lo hacen. Bueno, en otras será más fuerte en investigación o no. Bueno, eso dependerá de cada facultad. Yo igualmente quedo a disposición si tienen dudas, pero traten de continuar este tema. Traten de ver otros ejemplos, otras universidades, traten de vincularse con algunas universidades que ya lo vienen haciendo. Realmente y después hay universidades que, como la de Cuyo, que vincula esto con la prospectiva, que es otra mirada, o UCES en la privada, que también vincula la prospectiva con esto, hay otras que vinculan con el planeamiento estratégico. Bueno, casos tenemos un montón. Muchos de los casos que hay en pantalla, o de los casos que fuimos viendo, existen, los conozco y sé que lo están aplicando y han encontrado resultados, que eso es lo importante. Para mí el foco también está en los alumnos. Los alumnos estos se reenganchan. Entonces, bueno, si queremos un poco que se motiven, que es lo que a veces nos quejamos como docente, que falta motivarlos más, me parece que hay que ir por acá. Esto puede ser una alternativa. Y la etapa de vinculación y transferencia, que también esto en el Congreso lo hablamos mucho. La vigilancia y la inteligencia tiene que estar presente en el proceso de vincular y transferir con el territorio, porque las empresas muchas no lo van a hacer y nosotros podríamos encontrar ahí un nicho donde nosotros le podemos ofrecer productos y servicios a empresas que no lo van a hacer, o porque son chicas y no tienen una formación en esto, o porque son grandes y no quieren contratar un consultor, quieren hacer lazos con las universidades y bueno, ahí tenemos un montón de servicios que se pueden ofrecer. Pero bueno, creo que con esto han visto un pantallazo enorme en estas 4 clases de esta temática. Como dije, sé que es mucho, pero seguramente algún bichito habré despertado para que lo evalúen, ¿sí? Hay una pregunta en el chat, A algún ver, aporte. doctora, en las tesis doctorales cada vez se esté solicitando más la explicación de los criterios, palabras y fuentes de búsqueda. Para la versión claramente, yo ya pasé por esa etapa y les puedo decir que sí, cada vez se pide más documentación más nueva, ya se está rompiendo con la idea de lo viejo es bueno, no, te piden, inclusive ahora te dicen, bueno, pero busca un autor antiguo, pero buscame autores nuevos, que han nuevos criterios, nuevas aplicaciones, sí, hoy se usa mucho más, inclusive en Argentina, no solo en Chile y en países limítrofes, en las sociales ni les digo, pero lo importante es, por ejemplo, las tesis doctorales, una cosa que yo veo es que llegan chicos, y les digo por mis compañeros o alguno que me toca acompañar, no saben buscar. Entonces, cuando se encuentran con esto, es como un antes y un después para hacer ese estado del arte o marco conceptual. Pero sí, para las tesis todas les diría, no solo doctoral. Las maestrías habría que explotarlo mucho más. Veo otras cosas. Bueno, gracias por los comentarios. Me alegro que les sirva, que lo puedan usar. Y como dije, no se queden con la idea que esto es solo para las públicas, esto es para todas las universidades. Y hoy hay casos, ya tenemos casos emblemáticos. Entonces, bueno, aprendamos también de los casos que ya existen y apliquemos. Pero todo se puede evaluar, hay que pasar por un diagnóstico para ver cada uno en qué situación lo podría incorporar, pero empiecen a hacer algo, un granito de arena para marcar una diferencia. Yo les digo desde lo que vivencié, desde haber hecho una carrera de grado donde esto no existía, primero analista de sistema, después las sociales, no existía esto, recién aparecía internet, yo soy viejita ya, las cremas hacen a veces milagros, pero soy grande. No existía internet, mi máquina del trabajo era una IBM que me tenía que subir un banco para meter fichas, pero no me daba información, no me acercaba. Entonces seguía trabajando con las bases de datos en ese momento en papel, o tenía que ir al relevo de campo de información de mercado, bueno, y después recién en la maestría empecé a vivenciar estas herramientas para mí. En el doctorado, obviamente, que es lo que más la usé, pero la verdad que ayuda mucho.
Uno aparte no tiene los tiempos muy reducidos y esto baja también los tiempos, entonces bueno, nada. Lo único que yo siempre aconsejo es no nos quedemos en forma solitario. La vigilancia es interdisciplinario, trabajamos muchos. No es que el analista de sistema o el informático va a saber más que las otras, puede o no, pero trabajamos con muchos. Yo si tengo que hacer un estudio en, no sé, en tecnologías médicas, trabajo con un experto que hable de tecnologías médicas. Uno después va aprendiendo también las palabras clave, pero la expertise básica no la voy a tener. Si me toca petróleo, ni les digo, bueno, y cada sector que te toca. Pero cuando vos trabajás la vigilancia desde lo que sabés, un ingeniero le toca vigilancia, va a ser mucho más fácil porque lo va a aplicar en el tema que es su expertise. Entonces ahí es mucho más sencillo la elección de palabras claves. Es un consejo. No Sí, a sí, mí que me eso tocan muchos sectores. es muy importante eso que vos mencionás, Nancy, en el sentido de la inter y multidisciplinariedad, en el Sí, sentido de que, total. bueno, la metodología es una, pero como decir, el conocimiento específico que es importante para refinar la búsqueda y entender qué es lo que uno está buscando, hacia dónde, cuál es el resultado que espera, bueno, eso te lo va a dar obviamente mucho más rápidamente el experto o la experta en la temática, así que Sí, te muy, acerca muy valioso. muchísimo. Y otra cosa que me plantearon, autores. A ver, no son tanto los que hacen vigilancia e inteligencia, hoy se suma lo que es ciencia de datos. El autor que fue gurú en estos temas para América Latina fue Pérez Corsa. Van a ver que alguna bibliografía yo le puse. Él trae la idea de cómo esto se podría aplicar en la empresa, pero también en la universidad, y lo trae a América Latina, y así surge este desarrollo. Empieza a aparecer también, tengo a Soleiro, que tuvimos la suerte hace pocos días de traerlo. Yo había estudiado de sus libros y de repente verlo ahí. Soleiro es de México, también ha escrito mucho. Oscar Castellano, que fue expresidente de la asociación. Hay autores, Medina en Colombia, que aplica la vigilancia con la prospectiva. Realmente hay autores que han escrito y que puedo nombrarles muchos. Lo que hay que tratar de ver también a qué perfil tienen, qué corriente. Hay algunos que, por ejemplo, dicen que la vigilancia solo se hace con herramientas pagas. Bueno, no, eso está un poco, como habrán visto, desdibujado. Hay otros que no, que plantean una apertura, pero plantean mucho más lo interdisciplinario. Bueno, Antonio Arciénaga, argentino de Salta, que fue uno de los precursores en este sentido en traer estas ideas a la Argentina y crear un programa nacional desde el Ministerio de Ciencia. Y lo aplicamos gracias a él, que lo había traído de España y Francia. Francia y España y Japón son la cuna de estas temáticas. Francia obviamente muy fuerte en todo lo que es más empresarial, pero bueno, para leer hay mucho. Yo les puse algunas bibliografías, no solo mías, sino de otros, para que ustedes vayan entrando en contacto y vayan viendo otros aspectos. Eh, hay hay mucho para leer y hay cosas muy interesantes y todavía falta mucho también por seguir trabajándolo, ¿no? Pero bueno, gracias por los comentarios. Muchísimos comentarios realmente de agradecimiento para vos, Nancy, bueno, No, elogiosos el por tu agradecimiento es sinceridad. mío, que estén ahí, porque ustedes tienen muchísimas cosas más que hacer y veo algunos que yo digo, ¿cómo hacen para hacer estos cursos? Así que la agradecida soy yo. Cuando Diego me lo planteó, me dio mucho miedo, soy sincera, dudé, y después dije, bueno, hagámoslo y veamos qué sucede, a ver si podemos seguir fomentando estas disciplinas en nuestro país, que falta todavía mucho por hacer, aunque hagamos 15 años que venimos trabajando en esto, pero hay todavía bastante Ujú. incipiencia. Un poco el desafío que nos planteábamos desde Confedi es, bueno, siempre cómo aportar, ¿no? Herramientas, servicios, productos a nuestros socios y socias, y bueno, creemos que esto es una de las maneras, ¿no? Este tipo de talleres y demás, y bueno, por suerte, y me alegra también ver los comentarios que creo que un poco el objetivo se está logrando. Yo creo que no quiero ser reiterativo, has hecho un excelente resumen, cierre de lo que sería, me parece, poner en valor
lo que implica conocer estas herramientas cuando uno comienza una tesis, ¿no? Tecnológica. Bueno, contar con esto, hacer una primera búsqueda del estado del arte, usando todas estas herramientas que no existían, como decía, hace 5 años, ni hablar cuando algunos de nosotros y nosotros nos tocó hacer nuestras tesis. Bueno, entonces que hoy los estudiantes de posgrado puedan, aunque sea en una primera clase, ni siquiera en un curso, o sea, en un módulo, ¿sí? De un curso introductorio como metodología de la investigación, tener, digamos, tener, digamos, un resumen de lo que es el panorama, me parece que les daría una perspectiva y una ayuda fundamental. Por supuesto que después tiene que ver con el uso, con la práctica, cómo uno va refinando, pero por lo menos conocer, tener un pantallazo de esto, es súper valioso. Y ese era un poco el objetivo, que los gestores de las carreras de posgrado, gestores académicos, decanos y decanas que nos acompañan, entiendan o por ello sepan que esto está disponible y que es una herramienta que nos parece que no se debería desaprovechar, más en un mundo que crece exponencialmente en conocimiento en tecnología como el actual. Después hiciste una muy buena reflexión también, me parece, en el sentido de subir un poco hacia arriba, y de ver esto como una herramienta para hacer justamente gestión, ¿no? De gestión académica ya en otro aspecto, esto que se aplica por ahí, me parece que es inteligencia de mercado, bueno, llevarlo al área académica y entender por ahí qué es lo que se está demandando, cuáles son las nuevas iniciativas o las nuevas, eh, las cuestiones emergentes, ¿no? Bueno, es algo que nos compete como universidad, poder dar respuesta también a demandas y, ¿por qué no, generarlas también, ¿no? Generar respuestas antes de que esas demandas aparezcan, anticiparnos. Así que bueno, eso es algo que también me parece que nos llevamos como tarea para poder compartir en nuestros espacios académicos con nuestras autoridades. Y bueno, después nos queda, no sé si eh, ahora lo veo conectado ahí Alejandro, que nos ayuda a hacer un cierre antes de dar las malas noticias de cómo vamos a evaluar esto. Mentira, pero me gustaría que Alejandro comentes algo y después si querés cerramos con la parte operativa. No, no, simplemente, Diego, gracias a la comisión. A felicitar el trabajo de Nancy, la verdad que muy bueno. No recuerdo ya si hoy o ayer estaba en una reunión con gente de investigación de la UBA hablando de este tema y la nombraban a Nancy, así que debe ser que no hay muchos en el país. Se estaba hablando justamente de la preocupación de que la UBA tiene poco, por no diría nulo, vigilancia tecnológica y expertos sobre el tema. Así que bueno, nada, creo que hay mucho por Ahí hacer. estamos. El año que viene me propusieron armar algo más interesante. Vamos a ver si se puede porque es muy amplio. El tema es que tenemos que tener varias Nancy para lo que parece que Igual falta. hay gente hemos capacitado gente, hay buenos. No son, es verdad que no somos tantos, pero hay. Bueno, nada, terminar agradeciéndole y felicitando el trabajo. La verdad que muy bueno, Diego, hacer este taller. Evidentemente es algo que hace falta y tenemos que seguir empujando por lo que estamos hablando. Así que bueno, nada, gracias por estar conectado a todos los que están. Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias por tus palabras. Bueno, habíamos hablado con Nancy, como somos varios los que hemos hecho el curso, son varios y varias, la idea era, obviamente, hubiese sido mucho más rico por ahí hacer un trabajo, pero bueno, no podemos pedirle a Nancy que evalúe tantos trabajos y tanto material, así que se nos ocurrió hacer un simple cuestionario que Nancy lo va a preparar, se lo vamos a mandar por correo, seguramente al transcurso de esta semana o la semana próxima, con tiempo para que ustedes lo analicen, es algo entendemos, muy general. Están todas las respuestas surgen ya sea de las charlas, o sea, las grabaciones o del material que ha subido Nancy. Y bueno, obviamente, como habíamos adelantado al principio, la condición para aprobar el curso es haber asistido a todas las clases, excepto esa primera donde hubo algunos problemas de conexión, pero después de haber mostrado asistencia y hacer el cuestionario, ¿no? Por supuesto que va a ser evaluado. Y eso después se le enviará un certificado de aprobación y, si no, bueno, un certificado de asistencia, ¿sí? Que también me parece que es muy valioso y les va a servir bueno, como poder llevar y volver con eso a sus unidades académicas o para su CV simplemente. Así que bueno, yo no tengo mucho más para agregar, simplemente agradecer de nuevo
a todos haber estado acá. Y no sé si Nancy, ¿querés despedirte? Y con eso ya No, cerramos. no, nuevamente la que soy, leo los chats y la que estoy agradecida soy yo que me hayan permitido contarles lo que uno hace todos los días y colaboro, en mi caso colaboro con la Secretaría de Ciencia, pero bueno, las ingenierías son parte de mi carrera, siempre estuve con ingenieros, así que les diría que muchas de las universidades que están presentes he estudiado ahí. No, nuevamente, muy agradecida de que hayan dado tiempo. Una de las cosas que hablaba con Diego es que siempre hay un número alto y digo que es bueno que les parezca interesante esta temática. Sé que es una temática muy nueva muchas veces y bueno, cuesta entender. eh, y lamentablemente no pudimos hacer un trabajo individual que por ahí a ustedes les sirva la práctica. Vigilancia es aprendizaje continuo y práctica. Pero bueno, por lo menos que nos dejemos conceptos para debatir, para pensar, que es un poco la idea mía, es siempre llevar en alto esa bandera, que tanto me costó, no fue fácil al principio, pero bueno, la verdad que está bueno que les parezca interesante. Así que yo soy la agradecida y nada, quedo a disposición. Diego tiene Bien, los por ahí, contactos nuestros. sí, por ahí estaban preguntando por tu correo, si querés escribirlo en el chat para hacerte alguna consulta. Marcelo, no sé, te veo por ahí ocupado, pero no sé si querés despedirte. Creo que ya se subió al auto, Marcelo, andaba por ahí. Pero bueno, también les dejo un saludo, Marcelo de Vicenzi, que nos ha acompañado también en esta tarea acá, en esta iniciativa de la Comisión de Posgrado y de Confe. Ahí compartió el correo, Nancy. Y bueno, no sé, tenemos 2 minutos si alguien quiere decir algo, me parece también importante que... Lo que sí estaría bueno es, nosotros estamos bajando lo que pasó hace una semana y media, que es el Congreso de Altec 2023, participaron varias mesas de vigilancia e inteligencia, estamos bajando toda la información. Una vez que yo las tenga, también se las vamos a hacer llegar, porque también pueden ver casos internacionales que hablan de este tema, hay mucho debate, inclusive hay una mesa de universidades que hablaron de este tema. Entonces, está bueno que también ustedes vean otros casos y vean cuáles son los perfiles, ¿no? Gente, por ejemplo, matemáticos que aplicaron Big Data y cómo le encontraron la vuelta con la inteligencia artificial o el ejército que tiene una actividad muy fuerte, mis compañeros del ejército, que siempre les digo, que tienen una actividad muy fuerte en esta unión entre la vigilancia y la prospectiva, el caso de Cuyo también, bueno, la verdad que estaría bueno que por lo menos vean esas charlas, no son muy largas, pero que vean otros ejemplos de gente que viene haciendo mucho en América Latina y el Caribe y España en estas temáticas. Entonces también está bueno escucharlos, bueno, a Soleiro que nos dio una charla magistral, aunque él no quiera, que era muy felices de tenerlo y de que nos haya dado su impresión de esto de cómo seguimos, porque ahora no está si lo aplicamos, ahora es cómo seguimos, cómo hacer sustentable, sostenible en el tiempo temáticas que han costado tanto, ¿no? Bueno, haciendo honor entonces al tiempo, vamos cerrando, nos despedimos, hasta pronto, vamos a decir, y nos seguimos encontrando en Confedi, y bueno, en nuestras unidades académicas, para seguir creciendo juntos y compartiendo todo, y haciendo crecer la ingeniería argentina. Muchas gracias. Chao, Bueno, chao, chao, hasta Diego. luego. Chao, gracias.